que tiene conocimiento. ¿Y qué es conocer? Es averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Y vamos a tardar mucho tiempo estudiando por allá. ¿Se imagina una eternidad? Algo hermoso. Y ya Dios nos está preparando desde ahorita. Usted dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el conocimiento allá? Yo no quiero ir porque estoy enfadado de ir aquí a la escuela. No me gusta ni leer. Pero hermano, ¿será importante el conocimiento? ¿La tecnología será importante? Bueno, analícelo. Vea esa guerra de Israel con Hezbollah. Hezbollah con armas tremendísimas para acabar con Israel. Pero no querían que los judíos les detectaran sus llamadas por teléfono. Para eso usaban beepers y walkie-talkies. Pero ¿qué hizo Israel? En base a la tecnología, hirió como a 3, 4 mil o 5 mil gentes heridos, que les botó las manos, los dedos, le sacó los ojos al embajador de Irán en Líbano. Gentes que no alcanzaron a sacar sus beepers porque andaban ocupados, les explotaron en sus partes íntimas. Y bueno, la gente debe haber dicho, bueno, ya se acabó el problema, ya no vamos a usar beepers. Pero al día siguiente les explotan los walkie-talkies. ¿Será importante el conocimiento? ¿Será importante el intelecto? Allá en el cielo hay. Aquí no vamos a ir a la universidad, al menos yo. Los jóvenes a lo mejor sí. Los que ya estamos viejos a lo mejor no vamos a ir a la universidad. ¿Qué vamos a aprender? Yo ni siquiera sé hablar inglés. He intentado ir a estudiar. Me gusta mucho la música, pero no aprendo. Me gusta el arpa, pero no sé. No tengo oído musical. Pero allá en el cielo hay conocimiento. Y Dios va a transformar nuestras mentes, hermanos. Dice en Apocalipsis 15, verso 2, que allá voy a tocar un arpa. Es algo hermoso. Allá usted va a crecer en el intelecto. Allá va a conocer. Como le decía, conocer significa averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Y en 1 Corintios 6, del 1 al 3, dice que Dios nos va a preparar para ser jueces. Por gracia de Dios, ahorita yo ejerzo solamente una cualidad de juez, que es efectuar matrimonios. Y pongo la firma ahí de que yo los casé y usted lo manda allá al Estado y le mandan su certificado de matrimonio. Es la única cualidad. Pero allá en el reino de los cielos vamos a ser jueces. De todas esas personas humanistas dentro del mundo, hermano, que son ingenieros, licenciados, médicos, astronautas, que niegan a Dios, usted va a ser juez, los va a juzgar a ellos. El reino es un país, hermano. Cristo hablaba de un país. Investigue qué es reino, ponga atención bien. Pero para llegar un poquito a eso, hermanos, eso va a ser al final. Vamos a ver que Dios es incomprensible, pero conocible. Usted no lo puede comprender, pero sí lo puede conocer. Y vamos a leer algunos textos bíblicos para iniciar la enseñanza, pero vamos a orar. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie en reverencia a nuestro Dios y vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor, ayúdanos a hablar del reino. Hemos hablado ya en el pasado de algunas partes integrales de tu reino, Señor, pero hoy vamos a hablar de otras. Y hay muchas otras cosas más del reino que es necesario saber para que a la gente le dé deseo de ir a tu reino, Señor. Cuando tu Hijo Jesucristo vino a la tierra, habló del reino. Pero cuando leemos superficialmente el reino, ni siquiera nos interesa para investigar qué es el reino. Pero hoy, Señor, has tenido a bien traer a la gente, Señor, los que estamos aquí. Dios Altísimo. Hemos visto sermones hermosísimos, Señor, que mucha gente no viene a oírlos y se los pierde, pero no les interesa, Señor.
Pero, Señor, de alguna manera influye tú en nuestras mentes, en nuestro entendimiento, en nuestro intelecto, Señor, espiritualmente hablando, Señor, para que deseemos ir a tu reino, a ese país donde tú gobiernas, Padre. ¿Y cómo es irlo conociendo? En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a hablar tu palabra hoy. Que tu palabra, Señor, no caiga vacía a tierra. Que tu palabra sea prosperada para todo aquello que le enviaste, Señor. Que dé fruto al 100% en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Amén. Bien, hermano, nuestro conocimiento de Dios. Vemos que Dios es incomprensible. Es incomprensible, pero eso no significa que no lo conozcamos. Hay matrimonios que se separan. ¿Por qué? Porque no se comprendieron. Se conocían, pero no se comprendían. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que conocer a Dios, aunque no lo comprendamos. Nuestros padres cristianos de la iglesia primitiva, hermanos, fueron un poquito más allá que las ideas de los filósofos, de los griegos. Los griegos, hermano, decían que Dios es absoluto, todopoderoso, pero sin atributos. Y nuestros padres de la iglesia cristiana, hermanos, fueron un poquito más allá. Pero solamente podemos conocer a Dios a través de la Biblia. Como decía nuestro hermano Hugo, bueno, pues es que ya sabemos que a través de la Biblia. Pero en el pasado hubo herejías y herejes, personas que estuvieron a punto aparentemente de acabar con el cristianismo. ¿Cómo se las ingenió Dios? Ni siquiera luchando contra eso. Pero nosotros los seres humanos, los teólogos del pasado, se esforzaban por sacar doctrinas para contrarrestar eso. Pero en realidad, hermanos, como Dios nos da de su Espíritu Santo, nos hace nacer. Entonces hay algo dentro de la iglesia del nacido de nuevo que no le interesan las herejías, no nos mueven. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a la patria celestial y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Pero el que no ha nacido de nuevo se come el anzuelo y dice: oh, es que a Dios no lo podemos conocer. Y empiezan los panteístas a sacar ideas raras, que la religión y el conocimiento de Dios es una proyección de nuestra mente, de nuestros pensamientos, pero que Dios no existe. Y usted dice: oh, el psicólogo tiene razón, Dios no existe. La gente va a la escuela y resulta que oye que Dios no existe y les cree, se comieron el anzuelo. ¿Por qué? Porque no son nacidos de nuevo. Personas que pueden estar dentro de una iglesia pero nunca van a ir al reino, al país celestial, donde está nuestra familia, allá de donde somos nosotros, hermanos. Pero hay personas que no les interesa conocer su naturaleza. Tenemos naturaleza espiritual. Aquellas personas que no les interesa, hermano, definitivamente no van a ir a la patria celestial. Pero no es por las herejías de que quisieron acabar con el cristianismo, es porque hemos nacido de nuevo. Y es bueno, y nosotros debemos de tener un celo santo y escudriñar para alcanzar tal vez aquel punto de que está entre sí y no, que no se pierda. Por eso aquellos hermanos que estaban en contra de las herejías y sacaron doctrinas teológicas correctas, reformados, pero yo le llamaría ortodoxos, son hermanos llenos de Dios y que nos sirven, hermanos, nos ayudan para que aquella persona que por algún misterio, por un misterio de la salvación, porque Dios escoge el Padre, pero también el Hijo tiene el poder y la autoridad para salvar, dice la Biblia. También por otro lado, si el hombre se somete a Dios, acepta el señorío de Dios y reconoce que la grandeza de Dios y acepta lo peor que somos y que necesitamos de Dios, hermano, entonces Dios no desprecia el corazón contrito y humillado, dijo el rey David. Hermano, la salvación es un misterio. El gran problema de nosotros los seres humanos es el choque, el pleito, la contienda. Yo tengo la razón y tú no. Y lo mismo dice el otro. Pero Dios dice: nada hagáis por contienda.
¿verdad? Entonces, hermanos, el mucho estudio de los libros es fatiga de la carne, mas el fin del discurso oído es este: teme a Dios y apártate del mal. Entonces, hermanos, vamos a dar lectura a Job capítulo 11 del 7 al 9 y nos brincamos al verso 12. Dios es incomprensible, dice ese texto. Job capítulo 11. 11 versos 7 al 9 y nos brincamos al 12. O sea, no vamos a poder comprender a Dios, dice ese texto. ¿Cómo dice el verso 7, hermanos? Descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Vamos a brincar al verso 12. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. El verso 12 dice que nos vamos a hacer inteligentes cuando un pollino de asna nazca hombre. Está destruida la teoría de la evolución. ¿A poco creen que ustedes que si fuera evolución, un asno no querría ser inteligente? De hecho, son inteligentes, pero hasta donde Dios se los permite como animales. Y nosotros nos equivocamos. A veces para insultar decimos, eres un burro. Pero resulta que los burros son inteligentes. Resulta que los burros son inteligentes. Pero el hombre vano, el que no le interesan las cosas de Dios, se va a hacer inteligente para ir al reino. Cuando un pollino de asna nazca hombre. Imposible. Imposible. Así que, hermanos, aquí hay una pregunta. No vamos a ir. ¿A qué haremos pues semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondremos? ¿A qué haremos semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondremos? Eso dice en Isaías 40:18, pero no vaya ahí. ¿Podremos comprender a Dios? Imposible. Pero sí lo podemos conocer. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Cristo? En Juan 17:3 dice que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, para que conozcan la vida eterna, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces vamos a conocer a Dios. Aquella persona que nunca le han hablado de Dios, pero quiere conocer a Dios. Es por eso cuando alguien le dice, oye, te presento a fulano, y mucho se da entre los adolescentes, ¿verdad? Falta de experiencia, ¿verdad? Y no sé por qué se comportan así los adolescentes, pero yo fui adolescente y así llegué a ver. Te presento a fulano, y aquel estira la mano y lo dejan con la mano extendida. Nosotros decimos, ¿aceptas a Cristo? Y no lo aceptan. Pero cuando se enlazan las manos y se recibe, se supone que sí aceptamos la amistad. Por eso, hermano, es necesario tener un conocimiento de quién es Dios y entregar nuestra vida a Cristo. Es para la gente nueva que no conoce a Cristo, que acepte a Cristo. Como hoy nos visita nuestro amigo Ricardo Ojeda Mendoza. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenido. Bienvenido, Ricardo. Entonces, ya vino ayer, viene hoy. Es un poco difícil conocer a Dios. ¿Por qué es difícil conocerlo? Porque nos encanta el pecado. El corazón está enconchado por la ignorancia, por el pecado. Porque así somos por naturaleza pecaminosos, desde niños. Hay gente que desde niña nunca ha querido conocer a Dios y lo rechaza. Y así mueren de viejos, orgullosos, pero no van a ir a la patria celestial, no van al reino. ¿Qué es el reino? Dijimos, es un país organizado políticamente por una monarquía. ¿Y esa monarquía qué significa? Que es un país gobernado por un rey, como en España, como en Inglaterra, como algún otro país por ahí europeo. Ellos están en contra de que los presidentes se reelijan, pero son países supuestamente, entre comillas, del primer mundo, que allá el rey siempre es rey. Es
es una simbología de cómo es en el cielo. Y allá no cambia. El rey siempre es rey. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿y qué dice en 1 Juan 5:20? Que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que tuviéramos conocimiento de Dios, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que, hermanos, vamos a dar lectura a 1 Juan 5:20 y a Juan 17:3. Una hermana que lea Juan 17:3 y un hermano 1 Juan 5:20. Podemos conocer a Dios. En voz alta la hermana. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Si quiere la vida eterna, tiene que conocer a Cristo, tiene que aceptar a Cristo. Y eso es para todos nosotros, los cristianos ya viejos, que a veces nos andamos medio portando mal. Hay que decir: Señor, yo quiero conocerte más. Y en la forma en que vamos a conocer más a Dios es que nos va a dar pena y vergüenza, y nos va a doler portarnos mal. Y vamos a tener que pedir perdón. Una persona que se porta mal y no pide perdón es orgulloso, y significa que no ha crecido espiritualmente. Pero una persona que pide perdón crece espiritualmente. ¿Por qué? A mí me da vergüenza pedir perdón, igual que a todos ustedes, pero pido perdón para no volverlo a hacer. Entonces, hermanos, es importantísimo. ¿Cómo dice 1 Juan 5:20? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Entonces tenemos que conocer a Dios, hermano. Una persona que no lo conoce no le interesa el reino. Pregúntenle a los africanos, como ya les he mencionado. Hay africanos que se gastan $20,000 y quedan esclavizados aquí en Estados Unidos hasta que pagan los $20,000 y los explotan pagándoles bien barato. Tienen que viajar desde África hasta acá, y muchos se mueren en el mar para cruzar de un continente a otro. ¿Cuánta gente se muere allá? ¿Por qué? Porque quieren venir a Estados Unidos, al reino de Estados Unidos. Bueno, aunque aquí no hay rey, pero al país de Estados Unidos. Pero a lo mejor llegan a Inglaterra, allá hay rey. A lo mejor llegan a España, allá hay rey. España es la más cerca de África. Solamente hay que cruzar un poquito de mar. Pero en ese poquito de mar muere mucha gente, así como los cubanos se arriesgan a morir ahogados. ¿Y cuántos cubanos no mueren queriendo llegar a Florida? Y está cerca, Cuba de Florida. ¿Usted no quiere ir al reino? Gloria a Dios, vamos al reino. Entonces, no podemos comprender a Dios, pero sí lo podemos conocer. Así que los padres de la iglesia primitiva, hermano, hablaron del Dios invisible como un ser que no fue engendrado, que no fue creado, pero que posee inmortalidad, eterno, inmutable, inefable. ¿Qué significa inefable? Que no lo podemos describir. La iglesia primitiva, como les decía, avanzó un poquito más que los filósofos griegos. Estamos por encima de ellos, pero muy poquito. Pero no podemos comprender a Dios. Lo podemos conocer si leemos la Biblia y si Dios nos permite entender la Biblia. Porque Dios se manifiesta a sí mismo en la Biblia, se revela a sí mismo en la Biblia para nosotros, pero tenemos que ser como un niño. De lo contrario, no entendemos la Biblia. Pero tenemos que leer, porque una persona que no lee la Biblia, pues es que si el pastor tiene la culpa, el pastor se va a perder. No, usted se va a perder. Es que el sacerdote católico, No. Aquí no hay sacerdote católico. Aquí la salvación es personal, individual. Entonces, si la persona quiere ir a la patria celestial, al reino, tiene que investigar cómo es el reino. Como le decía hace tiempo, ¿a usted le gustaría ir a vivir a un país de Asia? Usted investigaría qué enfermedades hay allá, qué oportunidades de vida hay allá. Pero si nada más dice: no, yo me voy a tal parte, y pum, llega allá y hay un montón de enfermedades allá desconocidas para usted, se va a enfermar. Así me pasó cuando yo salí por primera vez de mi pueblo y llegué a la costa, junto al mar.
No, hombre, yo tomaba agua de donde fuera. ¿Qué pasó? Me enfermé. Problemas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque yo no pregunté qué enfermedades había allá y cómo cuidarme. Y tardé bastantes años mal del estómago. Si usted va a un lugar que es mortal, ¿verdad? Y no investiga, ya se va a morir. Usted tiene que investigar cómo es el reino de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué requisitos hay para ir a la patria celestial? Hay requisitos. Hay requisitos. Usted quiere ir a trabajar en Toyota donde pagan a 35 la hora. ¡Ah, qué emocionante! Pagan a 40, luego le suben. Vamos a Toyota. Pero resulta que no pasa. ¿Por qué? Porque no reúne los requisitos. Para ir al cielo, entregue su vida a Cristo. Entregue su vida a Cristo. Y entonces empieza el conocimiento aquí, en la tierra. Empieza la bendición aquí. Empieza a mirar las cosas desde otro punto de vista porque nace de nuevo. Nacer de nuevo es una renovación en la mente, en el espíritu. Nos hace nacer de nuevo y comprender muchas cosas. Entonces ya cuando nosotros tenemos la mirada puesta arriba, ya no nos emociona lo de abajo. ¿Qué es lo de abajo? O lo que comen los cerdos. Los cerdos son de lo más sucio, simbólicamente hablando. Son inmundos los cerdos. ¿Qué comen? Desperdicios, algarrobas. ¿Qué es el cristiano cuando come eso? Oh, los bailes, la droga, el alcohol, la fornicación, el adulterio, la mentira. Con esos banquetes mundanos. Pero hermano, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios nos cambia. Empezamos a poner la mirada en Cristo Jesús, aleluya. Así que hermanos, los herejes, hermanos, los que no conocían a Dios, hermano, como un fulano que se llamaba Eunomio, decía que podíamos conocer a Dios a través de nuestra naturaleza humana. Que Dios no era, que no era incomprensible, que lo podíamos conocer. Hermano, nosotros tenemos años leyendo la Biblia y llegamos a la misma conclusión que nuestros hermanos del pasado. Decían que no podemos comprender a Dios. Es incomprensible y así es. Pero sí podemos conocer a Dios. ¿En qué área lo podemos conocer perfectamente? En cuanto a la redención para el ser humano. Por eso, hermano, nos gozamos cuando nos imaginamos que sabemos algo para predicarle el evangelio a la gente. Es lo único que podemos conocer. En lo que se manifiesta Dios superficialmente, es todopoderoso. Es que todo lo puede. Es omnipresente. Es que está en todo lugar. Pero ¿cómo es eso? Si nosotros somos entendidos, inteligentes, decimos, ¿cómo es que Dios está en todo lugar? Y ya ahí empiezan dificultades. Que Dios nos puede estar viendo y oyendo y entendiendo nuestros pensamientos. ¿Qué significa pensamiento? ¿Alguien de ustedes sabe qué significa pensamiento? Palabra interna. Y cuando hay palabras, se oyen. Y Cristo las oía. Y cuando nosotros estemos allá en la patria celestial, vamos a tener un entendimiento diferente. Hay tantos ejemplos en la Biblia. ¿Se acuerda usted cuando Pedro, Jacobo y Juan fueron con Cristo al monte y se transfiguró y se apareció Moisés y Elías? Cristo no se los presentó. Los apóstoles dijeron, Señor, es bueno que estemos aquí. Hacemos una enramada para Elías, otra para Moisés y otra para ti. Moisés había vivido un promedio de 1400, 1500 años antes de Cristo. ¿Cómo es que lo conocían? Si Dios prohibía hacer imágenes, allá no había retratos, fotografías. ¿Cómo conocieron a Moisés 1400 años? Ya había partido de esta vida, de este terreno, de este planeta, 1400 años antes. Y Elías, un promedio de 700 años. ¿Cómo los conocieron? Yo me imagino llegar allá a la patria celestial, hermano, y conocer a una persona. Hola, fulano, ¿cómo estás? Hablarle por su nombre. ¿Quién me lo va a presentar? Nadie. ¿Cómo lo voy a conocer? Es una cualidad que Dios nos va a dar allá, por eso nuestro intelecto va a crecer allá. Alguien que le dé lectura a Mateo 17, donde habla de la transfiguración. Del 1 al 9, en voz alta.
días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír estos, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: Hasta ahí no. Amén. Así que nos faltó un verso ahí cuando se los presenta a Cristo, ¿verdad? No, ahí no existe ningún verso. Ahí no se ve que los presentó. Así va a ser cuando lleguemos a la patria celestial. De repente nos vamos a topar con Pedro. Hola Pedro, ¿cómo estás? Pero nadie nos va a decir: mira que él es Pedro. Entonces hay muchas personas que niegan lo que dice la Biblia y se van a perder, porque son gentes que no están escritos en el libro de la vida y empiezan a atacar lo que nosotros creemos. Pero Dios nos revela eso porque a Dios le place. Dios se manifiesta en la Biblia y podemos encontrar que nuestro intelecto va a crecer allá. Así que, hermanos, la iglesia primitiva confesaban que Dios se reveló en el Logos. Entonces, ¿qué significa Logos? Estudio. Entonces, teo, Dios, Logos, estudio. Entonces, los estudiosos de Dios se llaman teólogos. Entonces, se revela en la palabra escrita a través del Espíritu Santo que nosotros entendemos ahí. Pero esto no toda la gente lo va a entender, porque no anhela el Espíritu Santo. Hay personas que ya cuando van a morir se hacen fuertes y se niegan todavía en ese momento porque piensan que van a vivir. Personas de 80, 90 años que ya están en las últimas, piensan que no van a morir. Se les habla del Evangelio y ellos son fieles a su religión. Le llamamos religionismo. Esa no es religión, porque la palabra original de Dios, positivamente hablando bien, religión significa religar con Dios. La religión nos religa con Dios. Pero una persona que tiene religionismo dice: es que yo soy católico, aquí murió mi familia, aquí muero yo. Así me enseñaron mis padres y aquí sigo yo, antes después sígueles por ahí. Hay un infierno, hay un castigo. No solamente para el pagano, sino para el rebelde. Y no podemos criticar a una persona rebelde porque es su decisión. Si esa persona así quiere ser, bueno, tendrá unas consecuencias. La Biblia le llama, ¿cómo le llama la Biblia? Necio. Una persona que no quiere ir a la patria celestial está desechando la bendición de Dios. Dios nos invita, Él quiere compartir su reino con nosotros y nos va a bendecir allá. Gloria a Cristo. Así que, hermanos, vemos a Lutero que habla repetidamente del Dios escondido. El Dios escondido para distinguirlos del Dios revelado. ¿Y por qué hablamos de Lutero? Usted dice: a mí que me interesa en el pasado Lutero. Hermano, pero es que había cientos y cientos de años donde había un oscurantismo, donde la gente no podía buscar a Dios, porque la Iglesia Católica, a través de la Inquisición, a través de los tiempos, prohibía que se leyera la Biblia, y todo aquel que no quería ir a misa, lo mataban. Tú eres de los protestantes, y le quitaban sus tierras, lo mataban. Entonces la gente no conocía a Dios, pero Dios, hermano, nunca pierde. Dios hace nacer de nuevo a la gente, hace nacer de nuevo a Lutero, y Lutero habla del Dios escondido como el Dios revelado, y aunque a veces habla del Dios revelado, como que sigue escondido todavía. Y así es, hermano, no lo podemos comprender. No podemos comprender a Dios, pero sí lo puede usted conocer. Nosotros lo hemos conocido a través de milagros. Mi familia y yo por ahí empezamos. Mi hija tenía leucemia, tenía cáncer, y eso nos llevó a los pies de Cristo, y Dios la sanó.
Yo pensé que no me iba a hacer caso Dios, que no me iba a hacer el milagro, porque me había portado mal, pero me llevé la sorpresa de que Dios ya me conocía. Y Él se especializa en salvar a los peores. Alguien va a decir, pero es que yo no soy tan peor. Bueno, como quien dice, está diciendo, yo no soy tan pecador. Pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a los enfermos. Y la iglesia es como un hospital. La iglesia es como un hospital. Usted aquí va al UK, cuando le duele la cabeza, cuando le duele el estómago, cuando trae calentura, cuando le duele esto, lo otro, aquello. ¿Quién ha caído al hospital alguna vez? ¿Quién ha ido al UK? ¿Quién ha ido alguna vez con un médico X? Porque va enfermo. La gente no sabe que está enferma cuando viene a la iglesia, pero aquí es un hospital donde puede sanar, aunque no se dé cuenta de su enfermedad. Hay una enfermedad del alma, del espíritu. Es peor que la lepra, peor que el SIDA. Aquel que no tiene a Cristo en su corazón y que no le obedece, ¿le gustaría tener lepra? Bueno, esa ni la conocemos, ¿verdad? ¿Le gustaría tener SIDA? Ese sí lo conocemos. La gente se muere de SIDA, es algo asqueroso. ¿Y cómo vino el SIDA? Bueno, por ser homosexuales, por ser lesbianas, por andar lejos de Dios. Un castigo para el mundo caído, para aquella persona que se burla de Dios, que dice Dios no existe. ¿Por qué dice que Dios no existe? Porque lo saca de su mente. ¿Por qué lo saca de su mente? Porque le da miedo tener a Dios en su mente. Y no quiere sentirse juzgado y condenado. Quiere sentirse bien, por eso lo desecha. Pero quiera o no quiera, crea o no crea, un día se enfrentará al Creador. Y el Creador es el juez del universo. Así que, hermanos, no juguemos al cristiano. Lo digo para nosotros, para mí, para usted que ya aceptó a Cristo. No juguemos como cristianos. Aquella persona que vive en fornicación, en unión libre, en adulterio, no va a ir al reino celestial. Ay, es que yo estoy joven y quiero disfrutar y ya cuando me vaya a morir me arrepiento. Dice la Biblia que Dios se burla. Dios se burla. Eso dice por ahí en Proverbios capítulo 1 del 24 en adelante. Dice que Dios se burla de aquella gente. ¿Cómo? Sí, Dios se burla. Ay, pero es que Dios es amor. Dios es justicia, no se equivoque. Dios es justo. Aquella persona que dice, dejo a Dios para después, para después. Ya cuando me vaya a morir me arrepiento. Yo he pasado por las puertas de la muerte. Y no es cierto que cuando uno se va a morir se arrepiente. Yo iba meditando en Dios ya como cristiano, iba manejando. Y veo que me pasé el start, pero cuando vi el carro que venía enfrente a mí, porque estaba lleno de neblina y solamente vi las luces, volteé a mi derecha así y dije, me pasé el start. ¿Qué era lo correcto que yo hubiera dicho si cuando la gente está a punto de morir debe pensar? Perdóname, Dios mío, me pongo en tus manos. Pero no, yo dije, me pasé el start. Y eso, que Dios me había salvado y que soy salvo por gracia de Dios. Ahora un mundano, un pagano, un pecador que nunca quiere buscar a Dios y solamente es para burla. Les decía yo la semana pasada que hay ateos y yo conozco un ateo que era de lo peor como ateo. Iba como 5 o 7 gentes adentro de un carro y se voltea y ¿quién gritó? Dios mío, ayúdame. El ateo. ¿Y cómo se burlaban de él? No, que no crees en Dios. Y no crees en Dios, ¿por qué gritó? No sea rebelde, entregue su vida a Cristo. Y si ya entregó su vida a Cristo, conságrese para Cristo. Porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El brazo de Jehová aún todavía no se acorta y Él nos ayuda, nos bendice, nos hace milagros. Hay gentes que están a punto de morir allá, vienen, aceptan a Cristo y viven muchos años. Normalmente no nos damos cuenta de eso. Hay gente que dice, si yo no hubiera sido alcanzado por Cristo ya estaría muerto. Pero eso ya sale de la persona. Pero nosotros los que vemos, hay veces que le hablamos a la persona del Evangelio, no acepta y luego nos damos cuenta, fíjate que fulano se suicidó. ¿Por qué? Porque tuvo la oportunidad de no suicidarse. Si hubiera aceptado a Jesucristo, se le acaba la depresión, la angustia, la ansiedad. Se le acaban los malos pensamientos que no son propios. La persona que no tiene a Cristo piensa que piensa, pero no piensa. Es un pensamiento de Satanás que le filtra. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces la persona que no tiene a Cristo, ¿a quién tiene? Lógico,
obvio. Si no tiene a Cristo, ¿a quién tiene? A Satanás. Existe la luz, existen las tinieblas. Existe el día, existe la noche. Existe el bien, existe el mal. Existe lo blanco, existe lo negro. ¿Existe Dios? ¿Quién existe? El diablo, Satanás. Y eso por culpa de la desobediencia de nuestros primeros padres que le hicieron caso a Satanás. Satanás filtró su veneno ahí, la desobediencia, y por eso somos desobedientes y rebeldes. A mí no me hablen de Dios. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Dios no existe y lo odian. ¿Por qué odian a alguien que no existe? Dios es real, Dios existe y Él pedirá cuentas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está usted? Nos damos cuenta de que, hermanos, el pecado es pecado. Ese varón que ya de 73 años, dice nuestro hermano Hugo, y ya me había comentado nuestro hermano Hugo de quién se trata más o menos. 73 años con una jovencita de 20. Ya tenía 5 años con ella, creo, o 7 años. ¿Cuándo la tomó? Cuando era niña. Y si no se le sabía nada, ¿qué sucedía? Entonces, una cosa es que no somos perfectos y a veces nos equivocamos y cometemos un pecado que ofende a Dios, y otra cosa es estar patinando en el mismo pecado. A Dios lo tomamos como una burla, pero nadie se puede burlar de Dios. No os engañéis, nadie puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Entonces, hermanos, Lutero hablaba del Dios incomprensible, del Dios escondido. Y cuando hablaba del Dios revelado, era para distinguir entre el Dios revelado y el Dios escondido. Y cuando hablaba del Dios revelado, lo entendía como el Dios escondido. ¿Por qué? Porque es incomprensible. Pero ¿qué decía Calvino? ¿Qué decía Calvino? Otro hermano, que estos teólogos surgieron porque había muchas herejías en aquel tiempo. Muchas herejías. Ellos, por el celo santo, hermano, le decían a la gente: mira, las cosas son así, 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 y a Dios le agrada que hagamos eso, y si hacemos eso, son buenas obras ante los ojos de Dios. Pero Dios no necesita de eso, porque el verdadero salvo no necesita ni mucho. Luego percibe, hermano, de lejos cuando es una herejía. ¿Qué decía Calvino? Consideraba que para el hombre es imposible investigar las profundidades del ser de Dios, su esencia. Dice, es incomprensible, de tal manera que su divinidad escapa completamente a los sentidos humanos. Así que, hermanos, los reformadores no negaban que el hombre puede saber algo de la naturaleza de Dios por medio de la creación. Pero ese es algo. Podemos conocer algo de Dios por medio de la creación. Pero Dios trasciende la creación. Dios va más allá. Cuando usted ve un árbol, no es Dios. Ese no es Dios. Pero vienen los panteístas, hermano, con sus ideas, que dicen que a Dios lo podemos conocer a través de la historia nomás, a través de la creación, a través de la meditación. Los panteístas, hermanos, dicen que la naturaleza es Dios. Incluso ellos lanzan el anzuelo y dicen que podemos conocer a Dios a través de Cristo, pero ellos no aceptan a Cristo como Dios. Ellos dicen que es una extensión de Dios, una extensión de la naturaleza de Dios. Pero nosotros podemos conocer a Dios a través de la Biblia. Y si la leemos como niños, y si solamente Dios nos revela lo que hay ahí, pero si no la leemos, no sabemos cómo es el reino. Hermano, yo estoy emocionado de que pues, vamos al reino. Mi instinto de supervivencia se niega, igual que ustedes. Yo no me quiero morir, pero vamos a morir, tarde o temprano. Hay jovencitos que mueren, un accidente automovilístico, un disparo, un paro cardíaco, etcétera, etcétera, etcétera. Puede llegar a viejo, pero indiscutiblemente vamos a morir. Pero la muerte lo único que puede hacer es llevarnos a los pies de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces démosle la gloria a Dios, hermano, porque hay panteístas que dicen que podemos descubrir a Dios por sí mismo en las profundidades de nuestro ser humano.
no es con la meditación como podemos conocer a Dios. Ellos dicen que podemos conocer a Dios a través del mundo material. Eso es mentira. Dios trasciende el mundo material. Ellos dicen que podemos conocer a Dios a través de Cristo. Pero, hermano, es un decir de ellos. El panteísta es el que piensa que Dios es la naturaleza. Así que la religión no es una proyección mental. La religión no es un pensamiento que se nos originó. Recuerde, desde el principio de las civilizaciones, la historia, la arqueología nos ayudan a pensar, a conocer que la gente en la antigüedad, hermano, todos ya sentían un sentimiento acerca de la divinidad aquí adentro y adoraban a su manera. Algunos correctamente, pocos y muchos equivocadamente, pero adoraban una divinidad. Hasta la fecha, la gente sigue teniendo un sentimiento acerca de la divinidad. ¿Qué significa? Que alguien puso ese sentimiento en nosotros, en nuestra naturaleza. Y eso significa que la puso Dios. Entonces, hermano, ¿por qué viene usted aquí a oír la palabra de Dios? Sea salvo o no sea salvo, ¿por qué va una persona a la iglesia? Sea salvo o no sea salvo, porque siente que hay algo al que le va a dar cuenta. Pero entonces, hermanos, si conocemos un poco más a Dios, si lo conocemos, eso sí nos permite conocerlo un poco más. Y es referente a la salvación, es un requisito indispensable para conocer a Dios, para ser salvo. Conocer a Dios es un requisito indispensable. Yo les presento a Cristo a todos. A los que ya lo conocemos, que nos metamos más en el conocimiento de Dios. Al que no lo conoce, que entregue su vida a Cristo. Amén. Entonces, hermanos, nosotros no podemos entender a Dios. Alcanzar tal conocimiento equivaldría a comprender a Dios, y que esto ya queda fuera de nuestro asunto. Allá lo vamos a conocer más, pero hasta donde Él nos permita. Aquí no lo podemos conocer exactamente, porque tenemos que dar una definición de Dios. Si es que conocemos a Dios, tenemos que dar una definición. Y Dios es indefinible. No lo podemos definir. Él no está sujeto a una categoría, Él no está inferior a una categoría. Él es el soberano, Él está por encima de todo. Y eso lo dice la Biblia, aunque yo no lo entienda. Eso lo dice la Biblia, hermano. Así que, hermanos, la teología reformada afirma que el hombre puede obtener un conocimiento perfectamente adecuado acerca de Dios. ¿Para qué? Para la realización del propósito divino en la vida del hombre. Es la única manera, es la única área. Es decir, yo soy salvo, conozco a Dios. ¿Ah? Alguien ve al hermano Everest y le dice, ¿te llamas Pedro? Dice, este está loco, yo me llamo Everest. ¿Ah? Alguien le dice al hermano Everest, tú no eres salvo, este está loco, yo soy salvo, dice el hermano Everest. Los que conocemos a Dios somos salvos en tiempo presente. Y vamos a la presencia de Dios. Ninguna religión fuera del cristianismo predica la salvación en vida. Qué hermoso es, hermano, sentir que vamos a la patria celestial, a gozar de los beneficios de aquel país donde vamos a aprender. Vamos a aprender y, como ya saben, ya hemos visto, hay tecnología, allá hay conocimiento, hay medicina, hay árboles, hay ríos, hay animales. Hermano, allá es diferente aquí. O sea, nosotros aquí estamos en la edad de piedra, y eso que la tecnología está avanzada, estamos en la edad de piedra. La nanotecnología, cuando usted va al hospital, le meten una camarita que le anda tomando video allá en los intestinos, en el hígado, y usted lo está viendo en la pantalla ahí en el hospital. Qué avanzada está la ciencia, pero estamos en la edad de piedra comparado con el cielo. Hay velocidad hipersónica, hermano, en donde en 2-3 minutos mandan un misil de Rusia a Europa y ya llegó. ¿Cómo lo detienen? Para autodestrucción. ¿Cómo está la tecnología de aquí del ser humano? Pero allá la vamos a tener superior. Ahí hay conocimiento. Ahí hay conocimiento, hermano. La religión necesariamente presupone tal conocimiento. Constituye la más sagrada relación entre el hombre y su Dios.
Una relación en la que el hombre tiene conciencia de la absoluta grandeza y majestad de Dios como el Ser Supremo y de nuestra propia insignificancia humana. Somos defectuosos, nos enfermamos fácil. Hermano, una línea entre la vida y la muerte. ¿Qué tan gruesa es la línea? Hoy está vivo, mañana quién sabe. Va en el freeway, un accidente y se acabó. Y si queda vivo, me dijeron a mí los médicos que si quedaba vivo iba a quedar loco y paralítico porque un coágulo me estorbaba en un nervio en el cerebro. Pero me hicieron otro estudio y dijeron, no sé qué pasó. Yo como no podía hablar y estaba con la cara así bien hinchada por los golpes que había recibido en el accidente, cuando la doctora dice, no sé lo que pasa, no entiendo lo que pasa, yo dije, yo sí sé, pero en mi pensamiento, yo sí sé, yo sabía que Dios estaba conmigo. Dijeron que iba a quedar loco y paralítico. Recordaba yo las carcajadas de risa que, o sea, yo me reía para sentirme bien, pero a carcajada fuerte. Y la pobre de mi esposa ya en una esquina se me quedaba viendo. Y yo dije, esta mujer está pensando que estoy loco porque me estoy riendo. La llamo, respiro hondo para poder hablar, porque no podía hablar por la risa. Le digo, haz oración por mí, no vayas a pensar que estoy loco, pero estoy desesperado porque me accidenté y me quería jalar los cabellos, pero traía el cabello bien cortito y pues no me podía jalar. Le digo, haz oración por mí, y mi esposa inclina su rostro, empieza a orar. Yo digo, no está orando completo, que le agarro la mano y que me la pongo en la cabeza. Hermano, se me acabó la risa. Amén. Hermano, cuando conocemos a Dios, Dios nos hace milagros. La doctora dijo, no sé lo que está pasando, y yo pensé y dije, yo sí sé lo que está pasando. La mano de Dios en mi vida. Así que, hermano, la religión nos lleva a una dependencia del único, altísimo y santo. Y siendo esto cierto, se sigue que la religión presupone el conocimiento de Dios en el hombre. Si el hombre hubiera quedado absolutamente en tinieblas, no estaríamos aquí en el templo. No habría culto, no habría temor de Dios, no habría reverencia. Y hablando de reverencia, hermanos, les voy a pedir que los que tengan niños no pongan cosas líquidos en los asientos, porque ahí donde está el hermano Carlos ahorita, ahí hay unas manchas ahí a la derecha del hermano Carlos, hermano, y es que a veces nos caen la soda o se nos cae el líquido, hermano, y no sabemos si fue la iglesia americana o fuimos nosotros, pero cuando hay reverencia para el santuario de Dios, cuidamos que nuestros niños no tiren nada y cuidamos de que no coman aquí en el templo. Entonces la religión presupone que Dios existe y es un lugar, un centro de adoración donde tenemos que tener limpio. Entonces, hermano, y nosotros los adultos, cuando tomemos una botellita de agua, pues hay que llevarnos el envase y tirarlo allá afuera, que todo esté limpio aquí, por dos cosas. Una, porque es el santuario donde se predica la palabra de Dios, y otra porque, ¿por qué? Porque no es nuestro este lugar, pero ya estamos trabajando en esa área. En esa área estamos trabajando. Hay una persona encargada de conseguir una cita ahí y tenemos que ir todos, hermano, a esa cita, y ahí se va a abrir una puerta para construir el templo. Entonces, hermanos, la religión presupone un conocimiento de Dios. Y como les decía, hermano, religión significa religar con Dios. Muy diferente a decir, mi religión me salva. La religión no salva. La religión únicamente trata de religar con Dios, pero cuando la persona es necio y sigue en el pecado, en la carne, hermano, yo soy mi peor enemigo. Usted es su peor enemigo, porque hay una lucha. Hay una lucha. Sabemos lo que es bueno, pero no lo hacemos, y ahí estamos. La muerte sorprende a alguien y se acabó la oportunidad. Así que, hermanos, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 15:2? Hermano, allá voy a aprender yo, allá va a aprender usted. Yo no sé qué es lo que quiere usted aprender, pero allá va a aprender. Yo aprenderé a tocar arpa. Eso es lo que dice Apocalipsis 15:2. ¿Cómo dice? Y también. Y también con un mar de líquidos mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia de su imagen y su marca y el número de su nombre.
Así que los que alcanzan la victoria sobre la bestia, alguien va a decir, pero es que el anticristo no está y no me ha puesto la marca. El solo hecho de rechazar a Dios, de rechazar a Cristo, ya tiene una marca. Ya tiene una marca. Si no es la marca de Dios, es la marca del diablo. Pero allá vamos a tener conocimiento. Hermano, allá vamos a conocer a Dios. Cuando veamos a Dios, hermano, cara a cara, nuestro intelecto va a ser diferente. Nuestra naturaleza va a ser diferente. Porque en este momento el que ve a Dios, muere. Pero ¿qué dice? A ver, el hermano Hugo que lea Apocalipsis 22:4 y Everest 1 Juan 3:2. Apocalipsis 22:4, vamos a ver a Dios en persona, cara a cara. Y verán su rostro y su nombre estará en su frente. Gloria a Dios. El que tenemos el nombre de Dios en nuestra frente, el que ha entregado su vida a Cristo, va a ver al Rey, allá en el reino. Es lo que predicaba Cristo. 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero en aquel día seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Un conocimiento diferente. Y ahorita vemos como un espejo borroso en esta vida, en esta dimensión. Vemos como en un espejo borroso, pero cuando estemos en el cielo, vamos a ver como en un espejo claro. A ver, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 13, verso 12, hermano Carlos? ¿Y qué dice 2 Corintios 3:18, hermana Utica? Primero en un espejo borroso, no entendemos aquí, no somos tan inteligentes, pero allá va a ser diferente. Vamos a entender muchas cosas. 1 Corintios 13:12. Es un espejo borroso. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. O sea que va a haber un conocimiento allá, y ese conocimiento va a ser progresivo y va a ser eterno. Ahorita no entendemos muchas cosas, pero cuando estemos allá sí lo vamos a hacer. Como dice 2 Corintios 3:18, ahí ya vemos claramente. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. O sea que vamos transformados de gloria en gloria. Dios nos va haciendo más a su semejanza. Aquí, por el mundo caído, por el pecado, no entendemos las cosas. Estamos prisioneros en este cuerpo, pero cuando estemos ante la presencia de Dios, estaremos libres de este cuerpo. Si este cuerpo terrenal se destruye, tenemos de Dios una mansión no hecha de manos, un tabernáculo reservado para nosotros en el cielo. Es lo que Él tiene para usted y para mí. El reino es hermoso. Gloria a Cristo. ¿Y por qué nos prepara Dios en el intelecto? ¿Usted cree que un juez en la corte es un ignorante o que estudió muchos años? Nosotros somos jueces, estamos estudiando la Biblia. Hermano Everest, ¿cómo dice 1 Corintios 6, del 1 al 3? ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Así que hermanos, hay iglesias que cuando tienen pleitos, corren y se demandan unos con otros allá y luego la gente dice, mira, los hermanos se están demandando unos con otros.
¿Por qué? Ay, es que no me quiere pagar $100. Hermano, pues deje los $100. Ay, pero es que yo tengo mucha necesidad, es que no le interesan las cosas de Dios. Si ya se habló y no quiere pagar aquel, entre nosotros ya hay que quede. ¿Verdad? Entonces, hermanos, allá hay muchas cosas. No vamos a alcanzar a ver hoy por cuestión de tiempo, pero hermano, allá hay artesanías. Y lo vamos a demostrar bíblicamente. Es un país, es un reino, es una monarquía. Cristo hablaba, vamos para allá, para el reino, pero cuando leemos acerca del reino no nos interesa. Y mucha gente, como los testigos de Jehová, hablan mucho acerca del reino, pero no explican qué es el reino ni cómo es el reino. Pero estamos viendo, hermano, y en la próxima vez vamos a ver cómo hay artesanías. Ahí hay negocios. Vamos a ver con textos bíblicos cómo hay negocios. No les digo ya mucho porque luego se van a emocionar y dicen, no, ya para qué vengo la semana que entra. Pero vamos a ver las artesanías y los negocios en la próxima vez. A ver, hermano Brian, dale lectura a Efesios capítulo 2 del 6 al 7. Efesios 2, 6 al 7. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y juntamente con él nos resucitó. Cuando la persona no tiene a Cristo, pero viene a los pies de Cristo, en ese momento resucita espiritualmente. Y juntamente con él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Por eso ya, hermano, si yo soy salvo, a mí que me interesa que diga la Iglesia Católica que estoy en pecado de presunción, porque nadie debe decir que es salvo. Bueno, la Biblia me enseña que soy salvo. Si me dicen, tú no eres salvo, bueno, es el concepto de ellos, ¿verdad? Dice el verso 7, para mostrar. ¿Qué significa mostrar? Mostrar significa revelar. Entonces Dios nos da conocimiento, nos revela, para mostrar. En los siglos venideros, ¿qué significa siglos venideros? Significa revelación continua y progresiva. Entonces Dios nos revela a través de los siglos, para mostrar en los siglos venideros, por siglos y siglos y siglos, nos muestra, nos enseña, nos muestra. Eso significa mostrar, significa revelar. Entonces nos muestra las abundantes riquezas en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Y qué decía un hermano en Cristo, un teólogo pasado, un pastor, un predicador, Jonathan Edwards? ¿Qué decía? Lo mismo que estamos diciendo nosotros. Él decía que en el cielo hay progreso eterno, con nuevas bellezas siempre por descubrir. La felicidad del cielo es progresiva, o sea, ya no hay depresión. Y tiene periodos en los cuales tiene nuevos y gloriosos avances con descubrimientos sin fin y siempre en aumento de más y más de la gloria de Dios. ¿Por qué hay descubrimientos sin fin? Usted se pregunta por qué habrá descubrimientos sin fin en la eternidad. No estamos hablando del planeta Tierra, que ni siquiera conocemos lo que hay en las profundidades del mar. Allá, hermano, vamos a conocer estrellas, galaxias, mundos, el cosmos, el universo. ¿Por qué? Porque Dios no se queda ahí. Dios nos va a mandar. Vamos a tener un conocimiento progresivo de las cosas de Dios. Así que con mayor y mayor gozo en Cristo, allá no habrá etapas que los perdidos, allá no habrá etapas que los redimidos no descubramos y gocemos allá. Hermanos, ¿estudiaremos doctrina en el cielo? La doctrina significa conocimiento. Sí, ahí hay conocimiento. Y una vez más, hermano, aquí por X causa, porque somos pobres, porque no tuvimos la oportunidad, porque no nos gusta, por X causa, no tenemos tecnología. Tecnología es conocimiento. ¿Y qué tan grandioso es el conocimiento? Compárelo con la ignorancia. Así como esa guerra que les digo que está ocurriendo ahorita. ¿Cuántos vieron la noticia de que todos los líderes de Hezbollah les explotaron sus víperes
sus walkie-talkies, primero unos un día y luego otros otro día. La tecnología de Israel para acabar con todo el liderazgo de Hezbollah. Y ellos son los que atacaron primero a Israel y todo el mundo en este momento se le echa encima a Israel. ¿Por qué? Porque la gente espiritualmente en ignorancia, odian todo lo que es de Dios. Por eso odian a Israel. Pero nosotros tenemos que orar por Israel. Dice en Génesis 12, verso del 1 al 3, Dios dio una promesa: benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Aunque se porten mal los judíos, ore por ellos, porque dijo Dios que se portan mal, si es cierto, pero Dios de ahí saca gente. Él quiere un reino allá. ¿De dónde lo va a sacar? De la iglesia. ¿Va a ir toda la iglesia? No. Es como los levitas. ¿De dónde sacaba Dios los sacerdotes? De la tribu de Leví. ¿Eran todos sacerdotes? No, pero de ahí sacaba Dios. Entonces de la iglesia saca gente Dios para su reino. Pero solamente va el que quiere. Lo invito. Aquí yo no sé fabricar ropa, pero allá hay artesanías. Y eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Cuando Dios le mostró a Moisés el tabernáculo, el arca, le dijo: hazlo conforme al modelo que te he enseñado en el monte. ¿Era una maqueta? No. Nosotros sí lo entendemos como maqueta. ¿Qué era lo que Dios le enseñó? Algo que ya existe en el cielo. ¿De dónde saca Dios la imaginación para tanta cosa? Experiméntelo cuando vaya a la patria celestial, al reino. Vamos a orar, hermanos. Es importante entregar nuestra vida a Cristo. Si no estamos bien firmes en Cristo, vamos a renovar votos a Dios. Vamos a renovar votos a Dios, hermano. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor. Perdona, Señor, nuestras debilidades, nuestros pecados con que te ofendemos, Padre. Ayúdanos a ser mejores cristianos, Dios. Ayúdanos a trabajar para ti, a conocerte más y más. No te podemos interpretar, Señor. Para nosotros eres irreconocible, Señor. Y solamente cuando nos iluminas con tu Espíritu Santo en nuestra mente, cuando nos iluminas, podemos conocer más tu Sagrada Escritura. Y podemos entenderte acerca de la revelación que tú haces de ti mismo en la Biblia, Señor. No te podemos interpretar, pero sí te podemos conocer. Nos has hecho muchos milagros, maravillas, señales, prodigios. Has puesto plantada la fe en nuestro corazón. Tenemos la esperanza, Señor, y la esperanza no avergüenza. De verte cara a cara un día, de estar allá aprendiendo lo que no podemos aprender aquí. Nos has puesto como jueces, Señor, no solamente de los que rechazan el Evangelio, sino también de los ángeles caídos, Señor. Nos estás preparando intelectualmente y en aquel tiempo, Señor, nos harás grandes en intelecto. Hay intelecto, Señor, bendito sea tu nombre. Ahorita vemos como en un espejo oscuro, pero cuando estemos allá, Señor, veremos claramente, Señor. Señor, así, Señor Dios Altísimo, como dice tu Sagrada Escritura, lo poco que podemos ver de ti, Señor, lo que nos permites ver solamente en tu Sagrada Escritura. No creemos en la historia, no creemos en la arqueología, aunque son buenas, son buenísimas, Señor. Es bueno, Señor, pero, Señor, creemos en la revelación que tú das de ti mismo en la Biblia. Bendito sea tu nombre. Aleluya a ti, Señor. Ayúdanos para no ser ignorantes. Ayúdanos para leer muchos libros, también la historia, también la arqueología. Señor, tú has dicho: toma lo bueno y desecha lo malo. Y va íntimamente ligado. Pero la salvación eterna que nos das en el Espíritu, Señor, depende directamente de ti y nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejamos lugar a nuestro hermano Max para que dirija la alabanza. Hay libertad para diezmar y ofrendar.